Es casi seguro que utilizas aplicaciones para compartir fotos con millones de usuarios móviles, o a lo mejor tienes la suerte de poder hacer posible operaciones de vital importancia de tu empresa. En cualquiera de estos dos ejemplos y en muchos más, la nube o cloud proporciona acceso rápido y flexible a recursos informáticos. La informática en la nube ofrece un método sencillo de tener acceso a servidores, almacenamiento, bases de datos y una amplia gama de servicios de aplicaciones a través de Internet. Los proveedores de informática son propietarios y responsables del mantenimiento de los equipos conectados en red que son necesarios para dichos servicios de aplicaciones, mientras que tú te aprovisionas de lo que necesites por medio de una aplicación web. Hoy, en este primer tramo de Sin Distancias, dedicado a la informática y las nuevas tecnologías, nos acompaña el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Víctor Fresno, con dos invitados con los que va a profundizar en un tema relacionado con la nube, contenedores y desarrolladores que os va a interesar seguro. Efectivamente, en el programa de hoy nos acompañan los profesores Patxi Gortazarbellas y Micael Gallego Carrillo de la Escuela de Informática de la Universidad Rey Juan Carlos. Gran parte de su investigación y sus intereses docentes se han centrado en la ingeniería del software y el desarrollo de aplicaciones, siempre usando las últimas tecnologías, metodologías de desarrollo, etc. Además de profesores e investigadores, son desarrolladores de contrastada experiencia y es para nosotros un placer poder contar con su presencia en este programa de la serie de nuestro departamento. En primer lugar, y como estamos en confianza, bienvenido Patxi, Mica, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por habernos invitado. Gracias por invitarnos. El programa de hoy tiene por título Cloud, contenedores y desarrolladores software. Y con él queremos abordar el tema del cloud, la infraestructura como servicio y el uso de contenedores. Es decir, cómo están cambiando los contenedores, el modo en que desarrollamos y desplegamos software. Yo creo que para empezar hay que centrar un poco a nuestros oyentes en el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, a los que están familiarizados con el tema o directamente no sepan ni de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es esto del cloud y la computación en la nube? Bueno, empiezo yo, ¿vale? La computación en la nube es una nueva manera de entender cómo se ofrecen los servicios informáticos a los usuarios, ¿no? Lo podríamos resumir de esa manera. Lo que ocurre es que los usuarios puede ser el usuario final que por Internet utiliza una página web o utiliza una aplicación en su móvil, o un usuario mucho más especializado, mucho más técnico es el desarrollador software, ¿no? Entonces, para un desarrollador software, la computación en la nube sí que le ha cambiado en cierta manera la forma que él tiene de desplegar sus servicios para ofrecérselos al resto de usuarios, ¿no? Entonces, podemos resumir que la computación en la nube es una nueva manera de entender cómo los desarrolladores ofrecen sus servicios a los usuarios. Claro, porque esto es un concepto que últimamente está muy en boga, que oímos frecuentemente, ¿no? Y yo creo, no sé, se basa un poco en una idea fuerza como la informática se puede ofrecer, o todo lo relacionado con la informática se puede ofrecer como servicio. ¿Esto es así, Patxi? ¿Cómo se entiende esto? Sí, efectivamente, aunque bueno, el concepto es muy genérico, pero en principio muchos de los conceptos que trabajamos en informática se pueden ofrecer a un tercero a través de un modelo de suscripción por pago. ¿Vale? Entonces, este tipo de concepto es un poco lo que se ha llevado a cabo en las infraestructuras cloud, de las que hablaremos ahora en un momento. Vamos entonces a desarrollar un poco estos servicios. ¿Qué es realmente lo que se ofrece en esta computación en la nube? ¿Cuáles son estos servicios? Se pueden resumir o se pueden agrupar en tres tipos de servicios fundamentales, ¿no? La computación en la nube tiene un primer servicio que es la infraestructura como servicio, que por así decirlo es ofrecer servidores, ofrecer la posibilidad de conectarlos entre sí a través de redes, gestionar ficheros, etcétera. Es un servicio de más bajo nivel pensado solo para los desarrolladores de software. Luego hay otro servicio que va un poquito más allá, que ofrece más facilidades a los desarrolladores, que sería la plataforma como servicio, que les permite desarrollar sus aplicaciones de una manera más ágil y con mayor funcionalidad. Y otro, por último, el software como servicio sería mucho más general y estaríamos hablando de los servicios que están pensados para el usuario final. Por ejemplo, pues para cualquier persona que se pueda conectar a Internet desde su móvil y accede a una aplicación que pueda estar en Internet, ¿no? Entonces, estos serían los tres servicios que se suelen ofrecer. O sea, entonces hay tres modelos fundamentales, ¿no?, en el campo del cloud computing. Vamos a hablar, yo creo, ahora un poco más en detalle en cada uno de ellos. Y si os parece, podemos empezar más por el último que has comentado, el del software como servicio, ¿no? Porque yo creo que es más cercano al usuario final, ¿no? Es el que, no tanto al desarrollador, sino al usuario. Y bueno, entonces, ¿qué es exactamente esto del software como servicio? Ya ha avanzado un poco Mica
lo que es, pero bueno, ¿nos lo puedes desarrollar un poquito? Bueno, pues básicamente en un mundo donde tenemos acceso generalizado a Internet, ¿vale? Pues el software como servicio surge como básicamente ofrecer lo que antes eran muchas veces aplicaciones de escritorio, pero en la nube, ¿vale? Y son típicamente aplicaciones dirigidas a usuarios finales y podríamos pensar en aplicaciones que accedemos todos los días como correo electrónico, por ejemplo, servicios de mensajería instantánea, este tipo de aplicaciones, ¿vale? Que ahora se ofrecen como un servicio que está disponible, típicamente el cliente, el usuario final, que no tiene por qué ser un informático, sino cualquier persona, se registra en este tipo de servicios y puede utilizar pues la funcionalidad que le ofrecen, ¿vale? Si es un cliente de correo electrónico, pues puede enviar, recibir correos electrónicos sin que él tenga que tener realmente nada más allá, típicamente, que un navegador web con el cual acceder al servicio. O sea, lo que usamos a diario desde hace años, con Gmail o con Yahoo, nuestras cuentas de correo electrónico, gestión en sus servidores, ¿no? No tener nosotros descargados o tener una aplicación para la gestión del correo electrónico. Ese es el ejemplo, por ejemplo, más paradigmático, podemos decir, o más de uso común, ¿no? Sí, esto se ha enriquecido también con el uso de las aplicaciones móviles que permiten acceder también a este tipo de software como servicio, ¿de acuerdo? Pero básicamente es así. Vale, porque, bueno, retomando un poco la idea fuerza de la que partíamos, ¿no? Y pasando al otro modelo, ¿no? Habíamos empezado por este de software como servicio, pero la infraestructura como servicio, Mica, ¿qué es lo que se ofrece en el caso de la infraestructura como servicio? Bueno, en la infraestructura como servicio, la mayor parte de los proveedores cloud que la ofrecen, lo que permiten es que un desarrollador pueda solicitar un servidor web, por ejemplo, o un servidor para cualquier otro tipo de aplicación. Por ejemplo, pueden solicitar una zona de almacenamiento para guardar sus ficheros, pueden configurar redes, pueden poner nombres de dominio, etcétera. Entonces, todos estos términos sonarán un poco técnicos, pero de lo que se trata en la infraestructura como servicio es ofrecer las herramientas al desarrollador para que pueda subir su aplicación que él está desarrollando y la pueda dejar disponible en Internet para el resto de usuarios. Entonces, la infraestructura como servicio sería, por así decirlo, la informática, los ordenadores, los cables, sería toda la base. El hardware. El hardware, sí. O sea, el hardware virtualizado, ¿no? La infraestructura de procesamiento en la que vamos a correr nuestras aplicaciones, eso tenerlo virtualizado, ¿no? Tenerlo, al igual que teníamos con Gmail, nos comentaba Pachi, tenemos corriendo en servidores, tener esto también virtualizado, claro, ¿no? Sobre todo aquí creo que es importante destacar la diferencia que este nuevo modelo hace que los desarrolladores, en vez de tener que comprar servidores, instalar servidores, dedicar un espacio físico para esos servidores con su refrigeración, con su suministro eléctrico en caso de caída, etcétera, pues el cambio de paradigma que estamos viendo en los últimos años con la infraestructura como servicio es que todo eso no lo tiene que tener el desarrollador o la empresa del desarrollador en sus instalaciones, sino que se lo alquila a un tercero. Y sobre todo el cambio fundamental es que paga por uso. Los alojamientos de páginas web tradicionales de hace muchos años, normalmente tú solicitabas un servidor y pagabas ese servidor con un precio anual. Pero gracias a la computación en la nube y la infraestructura como servicio, lo que se paga es por horas. Si tú un servidor te hace falta durante 3 horas, pues pagas esas 3 horas, y si ya no es más tiempo necesario, pues... es un cambio de modelo importante, ¿no? Claro, es un cambio de modelo que ahora veremos un poquito más adelante qué ventajas tiene. Vale, porque claro, ventajas así derivadas de esto que estás comentando, en primer lugar, claro, no tener que comprar la máquina, el hardware, ¿no? El modelo de tarifación que decías respecto al modelo anterior, que era yo pago por servicio tantos meses, tanto al mes, me accedan a mi página web. Eso es. 2 millones de personas o de usuarios o 2 usuarios, ¿no? ¿Qué más? Independencia de la localización, bueno, podemos acceder desde cualquier punto, ¿no? Seguridad física en los datos. Bueno, aquí hay otra cuestión, y es que un proveedor de infraestructura como servicio, pues se supone que sus centros de procesamiento de datos están perfectamente securizados ante gente que pueda entrar, ante robos, ante cualquier tipo de pérdida de información. Entonces, tú confías en el proveedor y, sobre todo, tú no te preocupas de ese tipo de cosas, lo que supondría para ti una inversión inicial bastante importante. El tema de la escalabilidad o de la tolerancia a fallos, Pachi, ¿eso también se puede considerar ventaja o no? La escalabilidad de la tolerancia a fallos no te la proporciona el propio proveedor. El propio proveedor te da algunas herramientas con las cuales tú podrías conseguir que tu aplicación fuera realmente tolerante a fallos, ¿vale? Y fuera realmente escalable, ¿vale? O más que escalable, hablaríamos de elástica, en el sentido de que si hay una gran demanda de usuarios, pues
la aplicación es capaz de crecer hasta dar soporte a esa demanda, pero cuando la demanda disminuye, la aplicación también se reduce para reducir los costes, ¿vale?, ante una menor demanda por parte de los usuarios, ¿vale? Entonces, en realidad, lo que es la escalabilidad o la elasticidad y la tolerancia a fallos requieren de un esfuerzo explícito por parte del desarrollador. Básicamente, como comentabais antes, pues los proveedores de infraestructura como servicio te dan hardware virtualizado, y lo que pasa es que ese hardware te permite hacer estas cosas, pero tienes que hacer esfuerzos activos para llegar hasta aquí. Y entonces ahora, ¿y la plataforma como servicio? Porque ya hemos visto un poco la infraestructura, ¿no? ¿Qué es la plataforma entonces como servicios? La plataforma como servicio nos proporciona un nivel de abstracción mayor que la infraestructura como servicio. Aquí típicamente no se expone el hardware virtualizado al desarrollador, sino que lo que se le ofrece ya es básicamente una serie de infraestructura ya preparada, de forma que el desarrollador sube su aplicación, y sí que es el proveedor de este proveedor de plataforma como servicio el que se encarga de gestionar la aplicación en términos de elasticidad, de tolerancia a fallos. El desarrollador puede definir algunos parámetros, típicamente pues para que no se le incremente el coste más allá de lo que sea deseable o sea abordable por el desarrollador o por la empresa, pero es la plataforma la que sí que proporciona estos dos últimos puntos que has señalado, escalabilidad y tolerancia a fallos, haciendo que el desarrollador se preocupe de desarrollar su producto y no se tenga que andar preocupando tanto de la administración que hace falta para conseguir estas dos características. Claro, pero va más allá de que nos ofrezcan unos entornos de desarrollo, como hay un informe un poco antiguo del 2008, la guerra de las plataformas emergentes, en el que la empresa McKinsey & Company comentaba, ¿no?, definía la plataforma como servicio como IDEs, entornos de desarrollo integrados basados en la nube, que no solo incorporan los lenguajes de programación tradicionales, sino que también incluyen herramientas para el desarrollo, con más apps, integraciones y reutilización de aplicaciones web. ¿Esto es así? ¿Sigue vigente? Bueno, como dices, el informe es un poco antiguo y efectivamente en la informática todo cambia a una velocidad de vértigo, y se podría considerar que esto ha cambiado ligeramente. Me explico. La plataforma como servicio es el tipo de servicio que está cambiando más rápidamente en los últimos meses, y lo que ofrecen típicamente los proveedores es, como decía Pachi, la capacidad de que tu aplicación escale y sea elástica, pero esa aplicación se sigue construyendo con las mismas herramientas que suelen utilizar los desarrolladores, con su lenguaje de programación favorito como Java, JavaScript, Python, pero no es Ruby, tener etcétera. un IDE Claro, en la nube. Esto del IDE en la nube, sí que hay algunos proveedores como Amazon que a través de un nuevo servicio que han ofrecido hace poco, el Amazon Lambda, pues podrían ofrecer una cosa parecida, pero no en lo general. Cuando hablamos de plataforma como servicio hoy en día, estamos hablando de lo que comentaba Pachi, ¿vale? de la capacidad de que tu aplicación, obviamente siguiendo unas determinadas reglas, tenga la capacidad de escalar y ser tolerante a fallos. Esto del IDE en la nube sería como una cosa mucho más avanzada de lo que es habitual hoy en día bajo el término de plataforma como servicio. Sí, lo que se entiende, ¿no? Y bueno, luego en los 2 últimos años, yo creo que no más, se está popularizando el concepto de los contenedores. ¿Qué son? O sea, ¿cómo se encaja esto en lo que estamos hablando? ¿Los contenedores cómo encajan en lo que estamos hablando? Bueno, básicamente un contenedor, ¿vale? Siendo un poquito precisos, es simplemente un proceso que se ejecuta en un sistema operativo. Entonces, en este sentido es mucho más ligero que cuando hablamos de hardware virtualizado, ¿vale? Entonces, lo podemos ver también como una forma de empaquetar aplicaciones, ¿vale? Entonces, encaja sobre todo muy bien en la plataforma como servicio, porque es la forma más sencilla, por así decirlo, de distribuir nuestra aplicación. Entonces, está popularizando mucho en este sentido, porque además acerca enormemente lo que es el entorno de desarrollo, como hablabais antes, Miquel y tú, de los entornos de desarrollo, ¿no? Pues acerca mucho el entorno de desarrollo que tenemos los desarrolladores típicamente en nuestras máquinas a lo que va a suceder cuando subamos nuestra aplicación a esa plataforma como servicio, ¿de acuerdo? Entonces, reducir esta brecha nos permite también pues encontrar mucho más fácilmente errores que se producen cuando ponemos la aplicación en producción, estar más seguro de que lo que vamos a desplegar no contiene dichos errores, etcétera, etcétera. Está también relacionado con la encapsulación, ¿no? Has hablado es una encapsulación de procesos. Sí, efectivamente. Diría Proporciona un aislamiento similar a lo que sería una máquina virtual en una infraestructura como servicio, pero es mucho más ligero porque no necesita una capa de virtualización, ¿vale? Y se ejecuta a todos los efectos como si fuera un proceso más dentro del sistema operativo, pero con unas características de seguridad que hacen que
realmente la aplicación que se está ejecutando ahí dentro esté aislada del resto del sistema y no pueda ocasionar, en principio, daños al resto del sistema. Entonces ya has hablado un poco, ya has dejado entrever las ventajas. ¿Inconvenientes tiene? Bueno, el principal inconveniente de esta tecnología es que es una tecnología que se está desarrollando ahora mismo cuando hablamos. Hay una serie de empresas que están colaborando en el desarrollo de esta tecnología y está habiendo muchos cambios, ¿no? Entonces hay empresas que todavía no quieren apostar por esta tecnología hasta que no se siente un poco, pero todo el mundo coincide en que es el futuro, es a dónde vamos. Y luego, bueno, ahí podríamos hablar de algunos detalles un poco más técnicos, ¿no? En cuanto a la seguridad, un contenedor se supone que es ligeramente menos seguro que de lo que es una máquina virtual hoy en día. O sea, la tecnología de virtualización de máquinas virtuales está muy conseguida, proporciona un mayor aislamiento, claro, pagando el precio del consumo de recursos. Y los contenedores son muchísimo más livianos y todavía hay algunas reticencias por algún tipo de empresa que puedan ser un poco menos seguros. Entonces, pero eso puede verse como una desventaja a día de hoy. Como dices, esto se está desarrollando hoy. Sí, con lo cual, quiero decir, lo que es la metodología, la filosofía, bueno, se supone que esos posibles fallos de seguridad habrá que... Sí, además se superarán, ¿no? No quiere decir que haya fallos de seguridad, sino que las empresas son un poquito más reticentes porque todavía como que hay un poco de miedo de que pueda haber problemas, pero no es que haya problemas evidentes o problemas detectables. De todas maneras, tal y como dices, ya se están buscando soluciones y alternativas. Uno de los mayores proveedores de cloud computing, que es Amazon, pues lo que te proporciona es un mecanismo para tú utilizar este tipo de contenedores, pero bajo tus servidores virtualizados. Entonces es un poco como, podríamos considerar que es redundante, pero consigues las ventajas de los contenedores que comentaba Apache, de facilidad de desarrollo, facilidad de gestión de recursos, hacer que tu aplicación en tu entorno de programación local, en tu portátil, sea igual que está en la nube, pero con la seguridad de las máquinas virtuales. Entonces, diferentes proveedores ofrecen diferentes servicios que permiten que esto no sea un problema, ¿no? Vale, entonces hablamos de facilidad de programación, pero claro, ahora los programadores que nos estén escuchando y que todavía no hayan trabajado con esto, se pueden preguntar, ¿no? Esto requiere una formación. ¿Cuál es la curva de aprendizaje de esto? O sea, esto requiere a un programador que, pongamos, programa en Java, el pasarse a desarrollar bajo este nuevo paradigma, podríamos llamarlo, requerirá un esfuerzo, obviamente, pero... Ya digo, ¿cuál sería un poco la curva? ¿Cómo es la curva de aprendizaje? La curva de aprendizaje, la verdad es que como usuario de esta tecnología, yo creo que es muy suave, ¿de acuerdo? De hecho, podríamos decir que incluso ciertas aplicaciones, pues es incluso más fáciles tenerlas funcionando dentro de un contenedor que incluso instalarlas tú a mano en tu propia máquina. Por ejemplo, pensemos que al final, pues una aplicación web típicamente necesita por delante pues un servidor web que hay que instalarlo junto con la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, a veces las configuraciones de estos servidores web son complejas, o una base de datos. ¿Qué aplicación web no va a utilizar una base de datos, ¿vale? Entonces, la gestión de una base de datos requiere pues instalar la base de datos, crear las tablas o al menos el esquema de base de datos inicial, unas credenciales de acceso para que la aplicación tenga acceso a la base de datos. Los contenedores, muchos de los contenedores que nos encontramos, si están bien hechos, nos proporcionan, imaginemos un contenedor, por ejemplo, con una conocida base de datos como MySQL, directamente en la propia línea de comandos al arrancar el contenedor podemos especificar ya las credenciales necesarias, por ejemplo, para que se creen automáticamente esa base de datos, esas credenciales para acceder a la base de datos y esté inmediatamente disponible para ser utilizada desde la aplicación. Entonces, si el contenedor está bien diseñado, realmente desde el punto de vista del usuario es incluso más sencillo que instalar digamos, en la propia máquina del desarrollador a mano, ¿vale? Fuera de un contenedor. Porque una cosa en relación a lo que dice Apache, una de las ventajas que proporciona el desarrollo con contenedores es que hay repositorios públicos de contenedores ya preconfigurados. Esto es importante porque venimos diciendo que los contenedores facilitan el desarrollo. Y facilitan el desarrollo desde el punto de vista técnico porque permiten encapsular aplicaciones, configurarlas, etcétera. Pero también permiten el desarrollo porque como hay mucho software libre que está perfectamente disponible por Internet, bueno, pues ya hay contenedores que tienen ese software libre ya preconfigurado y listo para utilizar. Por ejemplo, la base de datos que decía Apache, pues la base de datos, una de las más populares, es MySQL. Pues tú puedes tener en tu máquina de desarrollo un contenedor con una base de datos MySQL, con un servidor web como Apache o como Tomcat,
con una línea de comandos. O sea, escribiendo una línea de comandos y dando a Enter, automáticamente se descarga en tu ordenador todo lo necesario, se configura, se pone a funcionar, y cuando tú tienes tu aplicación hecha le das a otro botón y eso se sube a tu servidor donde va a estar desplegado en la nube. Entonces, claro, eso si no es usando contenedores requiere de una instalación manual, de una configuración, etcétera. Entonces, el hecho de que estén publicadas en Internet ya imágenes de contenedores con todo preconfigurado o listo para que tú pongas lo mínimo necesario, pues hace que esta tecnología se esté popularizando mucho porque facilita el Claro, esto desarrollo. es una ventaja evidente, ¿no? Parece. Porque claro, ahora lo siguiente sería pensar, ¿esto cómo se concreta? ¿No? ¿Cómo, aparte ya has hablado de los repositorios, ¿no? De contenedores? ¿Quién crea estos contenedores? ¿Cómo se han creado? ¿Hay algún...? Aquí ahora lo que tenemos que hablar es de las empresas, ¿no? Porque una cosa son las tecnologías y otras las empresas, O sea, son o empresas los las que servicios están... concretos. Bueno, hay en el mundo del desarrollo de software, en los últimos años, las empresas y la comunidad de desarrolladores también juegan un papel importante, ¿no? Entonces, por un lado, los propios proveedores de cloud computing, como Amazon, Google, Microsoft, pues están favoreciendo que esta tecnología se desarrolle, porque permite que sus potenciales clientes les resulte más sencillo poner aplicaciones en estos proveedores. Y luego también hay una empresa que podemos decir que es la que más ha empujado en los últimos 2 años, que es Docker Inc., que es la que ha desarrollado esta tecnología, o por lo menos es la que ha juntado las pequeñas piezas que había antes y las ha puesto a disposición de los desarrolladores, ¿no? Entonces, una de las, por eso comentaba, una de las empresas más importantes es Docker, aunque como hay muchas empresas que tienen intereses en esta tecnología, pues han creado la Open Container Initiative, una iniciativa abierta. Un consorcio. Un consorcio, digamos. efectivamente, un consorcio sin ánimo de lucro que hace que esta tecnología se vaya desarrollando, y están, bueno, grandes como Azure, Red Hat, Microsoft, etcétera. Bueno, claro, ¿sistemas operativos para ejecutar contenedores? Pues de momento los contenedores Docker se ejecutan sobre un sistema operativo Linux, pero Microsoft está muy interesada en portar el sistema de contenedores a Windows, está haciendo muchos esfuerzos y poniendo mucha carne en el asador ahí. Y bueno, y la gente de Mac también tiene forma de ejecutar contenedores en sus máquinas. Eso, de hecho, eso está soportado ya desde hace un tiempo. Lo de Microsoft todavía creo que está un poco verde, pero todo se andará. Claro, entonces, hablemos ahora del mañana, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el desarrollo de aplicaciones? ¿Cómo va a evolucionar esta tecnología? ¿Cómo creéis? Bueno, Pachi... Pues, hombre, la tecnología, la verdad es que, como ha dicho Mika, la tecnología ya estaba, porque de hecho Docker se basa en un concepto que son Linux Containers, que existen desde, empezó el proyecto en 2008, una cosa así, pero realmente la empresa Docker, que es la que ha popularizado los contenedores dentro del ámbito del desarrollo software, ha sido un boom en 2 años. Entonces, todavía está por ver hasta dónde no va a llevar esto, pero lo que está claro es que a día de hoy, desde luego, es una simplificación importante del modelo de desarrollo software, sobre todo poder probar en local arquitecturas relativamente complejas en máquinas como las que tenemos los desarrolladores, que bueno, son potentes, pero evidentemente no es el mismo entorno que vas a tener en producción, ¿de acuerdo? Entonces siempre está más limitado. El uso de contenedores nos permite probar a pequeña escala lo mismo que vamos a estar desplegando a gran escala en los proveedores cloud. ¿Vale? Claro, o sea, esa es la forma en la que se desplegarán las aplicaciones en el futuro, ¿no? O sea, ¿creéis que obviamente esto va hacia...? La gran mayoría de los proveedores están ofreciendo la capacidad de que tu aplicación esté en contenedores. Hay mucho software de gestión de procesos que también se basa en contenedores. Entonces, todas las empresas de este ámbito están de acuerdo en que el futuro pasa por los contenedores. La forma concreta, pues la vamos viendo día a día. Recientemente ha sido la conferencia europea de Docker, se ha celebrado aquí en España, en Barcelona, y no paran de sacar nuevas herramientas, nuevas maneras de entender y nuevas maneras de gestionar la pieza fundamental que es el contenedor, ¿no? Ahora la mayor innovación se está produciendo en lo que se llama la orquestación de esos contenedores. Una aplicación distribuida se compone de muchos contenedores relacionados entre sí, y eso es lo que está viendo mayor innovación ahora. Entonces, no sabemos cómo será, pero seguro que será con contenedores. Claro, entonces, ahora mismo donde hay que poner el esfuerzo, el foco es en acercar este entorno de producción a los desarrolladores, ¿no? Ahí estamos ¿en qué? ¿En las universidades se está dando esto? ¿Vosotros lo estáis explicando? Yo cuento cosas relacionadas, la asignatura de desarrollo de aplicaciones distribuidas que doy en la universidad, y la verdad es que
creo que los contenedores nos van a permitir a nivel universitario pues hacer cosas que hasta ahora era bastante complicado hacer, porque cuando yo empecé con la asignatura, pues me encontraba con el problema de que hacer algo de manera distribuida, ¿de acuerdo? Algo, digamos, más o menos realista, una topología pues con un balanceador de carga, una serie de aplicaciones web detrás y una base de datos, quizá también distribuida, pues era imposible, era impensable hacerlo todo en una máquina, ni... Hoy en día todos los alumnos traen el portátil a clase, pero no son lo suficientemente potentes y típicamente la infraestructura que te proporciona la universidad, pues tampoco, las máquinas que tenemos en las aulas de informática tampoco están pensadas para eso. Entonces, la tecnología de contenedores sí que nos puede permitir realizar prácticas, ¿vale? En este sentido y más como una herramienta que como un fin en sí mismo, no por el hecho simplemente de enseñar los contenedores, sino incluso como una herramienta para llegar a un fin, que en mi caso, por ejemplo, es explicar cómo se construyen aplicaciones distribuidas, ¿vale? Claro, vale. Pero... En mi caso, perdona que te corte, Víctor, en mi caso es un poco diferente porque yo doy una asignatura de desarrollo web y aquí sí que el contenedor es una herramienta que todo desarrollador web necesita conocer, ¿no? A eso iba, ¿no? O sea, un poco, Pachi ha hablado dentro del contexto de los sistemas distribuidos, puede ser una herramienta para que a él le facilite el enseñar los conceptos de desarrollo de sistemas distribuidos. En tu caso es más el desarrollo web, que es en sí mismo. O sea, habría que explicar como un tema central, claro, dentro del currículum de la asignatura, ¿no? Dentro del temario se les explican las tecnologías y los lenguajes de programación necesarios para crear una aplicación web, pero hay una parte importante que es que cuando tú ya has creado la aplicación web en tu ordenador, ¿cómo haces que esa aplicación web esté disponible a los usuarios? Y ahí hablamos del despliegue, ¿no? El concepto de instalación de esa aplicación en un proveedor cloud. Entonces, si la despliegas con un contenedor es mucho más cómodo, mucho más fácil, la fricción es mucho menor y es bastante más probable que la aplicación funcione sin ningún problema si la has hecho con contenedores. Volviendo un poco al principio del programa, si quisiéramos utilizar las tecnologías que había antes de la llegada de los contenedores, pues había que configurar una máquina, había que conectarse en remoto a la máquina que te ofrece el proveedor, había que descargar ahí tu software, pues todo eso se ha simplificado mucho con la llegada de los contenedores y en la asignatura que vamos a dar este año, pues ya vamos a incluir los contenedores como herramienta principal. Habrá que coordinar también pues con asignaturas relacionadas con sistemas operativos, porque claro, lógicamente no comparten, bueno, de hecho parten un poco, has comentado, ¿no?, de los procesos y de los kernels. Sí. Bueno, y los retos, nuevos retos, ¿cómo lo veis? Bueno, pues la verdad es que está el tema muy, muy en boga últimamente, está avanzando a una velocidad impresionante, ¿vale? Entonces, retos, bueno, habrá que ver por dónde nos lleva, porque hasta ahora había una limitación, o al menos había una limitación dentro de la que es la tecnología Docker, ¿vale? Por así decirlo, que es, entre comillas, el estándar de referencia ahora mismo en esto de los contenedores, porque es la empresa que los ha empujado más. Y había una limitación en el sentido de que no podíamos tener contenedores distribuidos repartidos en diferentes máquinas, ¿vale? Entonces esto era una limitación muy seria que algunos, como Google, con su framework Kubernetes, pues intentaban solventar de cierta manera. Había otras tecnologías como Web Networks, también era una compañía que se orientaba a ofrecer la posibilidad de ejecutar contenedores de forma distribuida. Entonces ahora ya hay una herramienta oficial de Docker, que es Docker Swarm, que nos permite hacer esto. Entonces a partir de aquí en adelante, pues entiendo que se empezará a generalizar el uso de contenedores, porque esa limitación ya ha desaparecido. Y la verdad es que habrá que ver qué nuevos usos aparecen por ahí. Hay bastantes usuarios que se dedican a ejecutar todo tipo de aplicaciones, forzando un poco el lenguaje, containerizadas, por así decirlo, ¿no? Es decir, metidas dentro de un contenedor. Hay gente que ejecuta pues LibreOffice, por ejemplo, dentro de un contenedor. Hay gente, ya es forzar un poco. Sí, bueno, no es la idea original, ¿no? pero se puede hacer, ¿vale? O tener, por ejemplo, navegadores web dentro de contenedores. Esto sí que es útil, por ejemplo, para hacer testing de aplicaciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que van a surgir usos, ya están surgiendo, pero hay otros que todavía estamos por descubrir. Bueno, pues yo creo que la verdad es que ha sido muy interesante. Para terminar, podríamos hacer un pequeño resumen. Mica, ¿te atreves a resumir un poco todo esto que hemos hablado? Bueno, pues yo creo que la idea principal es que, por un lado, los proveedores en la nube permiten que un desarrollador pueda subir una aplicación y que esté disponible a los usuarios pagando únicamente por el uso, sin invertir una gran cantidad de dinero en compra de ordenadores, servidores, infraestructura, etcétera. Y que esos proveedores cloud cada vez están ofreciendo una
una nueva manera de que los desarrolladores suban sus aplicaciones, que es utilizando la tecnología de contenedores. Entonces eso está haciendo que sea todavía muchísimo más fácil para los desarrolladores, y al final todo esto se traduce en una cosa muy interesante, y es que cualquier desarrollador desde su casa, con una pequeña inversión inicial, puede poner un servicio de éxito en Internet, y a medida que va teniendo usuarios, pues tendrá que pagar un poquito más, pero eso querrá decir que el servicio tiene éxito y por lo tanto pues tendrá que buscar una manera de encontrar remuneración, pero al final la idea fundamental es que el desarrollador cada vez tiene más fácil poner a disposición de los usuarios su tecnología, su idea, y eso hace que muchos emprendedores que están surgiendo ahora mismo tengan la capacidad de ofrecer servicios a los usuarios que hasta hoy eran impensables a un coste mínimo. Muy bien, pues ya tenemos que terminar. Se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Ya os invitaré a otro programa para hablar de cómo engancha esto con el software libre, cómo engancha esto con el futuro del PC, el ordenador tonto frente al servidor. Pero bueno, ya digo que no tenemos tiempo y lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Pues gracias a ti, Víctor, por habernos invitado, y cuando quieras venimos otra vez a hablar de lo que nos preguntes. Muy bien, muchas gracias. Cloud, contenedores y desarrolladores. Este es el título en torno al que ha girado este interesante coloquio que han mantenido el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Víctor Fresno, y Patxi Gortázar y Micael Gallego, desarrolladores y profesores de la Escuela de Informática de la Universidad Rey Juan Carlos, investigadores en Ingeniería de Software y Desarrollo de Aplicaciones. Con su ayuda hemos entendido un poco más estos tres modelos fundamentales que nos ofrece la Cloud Computing, la computación en la nube, un primer servicio pensado para desarrolladores software que calificaríamos de infraestructura como servicio, otro servicio que permite el desarrollo de aplicaciones de una forma más ágil y con mayor funcionalidad, que es la plataforma como servicio, y un último más general, se trataría del software como servicio pensado para el usuario final. Como conclusión, nos quedamos con esta última idea expuesta. En estos tiempos de crisis, los emprendedores con iniciativa, conocimientos de informática, un poco de inversión y otro poco de osadía están de enhorabuena. En este mundo de la nube y los contenedores, los proveedores cloud ofrecen cada día nuevas fórmulas para que los desarrolladores suban sus aplicaciones utilizando la tecnología de contenedores. Resultado final y óptimo. Cualquier desarrollador puede poner un servicio, léase producto o idea operativo y exitoso en Internet. Atrévete, ¿por qué no tú?